¿Empezamos si te parece? Vale. Ok, muchas gracias por aceptar la entrevista. La primera pregunta sería si nos puedes definir rápidamente qué es Venture Capital o capital emprendedor. ¿Cómo lo definirías? Eh, a ver, es una industria que básicamente busca a través de un mecanismo bastante estandarizado de invertir y de estimular eh, emprendedores, desarrollar innovación. Ujú. Eh, nunca me puse a pensar sinceramente la definición, pero tiene mecanismos socialmente o generalmente aceptados. No creo que esté escrito, pero básicamente es una industria que surge de invertir a mucho riesgo en ideas que son principalmente contra mercado, digamos, ¿no? Ujú. Porque la lógica es que el mercado se siga rigiendo por las normas del mercado. El VC apuesta a la idea que va en contra de la idea generalmente aceptada del mercado, digamos. Ok, y si nos querés comentar, también te paso un poco, te junto dos preguntas en una. Una es, ¿cómo definirías una estrategia óptima de un portfolio de VC, ¿no? Y eso si nos querés comentar también un poco en conjunto con lo que haces eh, en Galicia, así yo también sé un poco cómo orientar las próximas preguntas, cuál es tu rol concreto ahí en la empresa, ¿no? Si es parte del banco, Ok, si es es un fondo corporativo, cómo se manejan. creo que hay muchas estrategias óptimas de portfolio. Lo principal es entender qué es lo que busca de rendimiento ese portfolio, pero generalmente busca alocar entre las industrias que son de interés, entre las industrias que en general tienen fit para digamos, el management del fondo. Y en los estadios, típicamente en los que invierta, porque invierten en estadios growth, entonces es más sencillo y los llevan hasta la IPO. Hay fondos que invierten en estadios muy early, entonces por ahí invierten chiques más chicos en estadios bien early y después van haciendo follow-ons en aquellas que piensen que son ganadoras. Eso es lo que se llama Yo, ABC, la ¿no? diferencia, Los tipos de rondas, ¿no? claro, exacto. Yo no sé exactamente cuánto sabe de esta industria, si vos hiciste research previamente o no. Yo estoy en un tipo de VC muy particular que es el Corporate VC, Ujú. que es un tipo de venture capital que, lanzado desde una corporación, ayuda a generar innovación y a traer nuevas tecnologías a la corporación. En ese sentido, la estrategia de inversión es distinta a la de un fondo, porque naturalmente no busca solamente retorno, sino que busca también Ok. financiero, sino que busca también un retorno estratégico. Es uno Entonces yo de los busco. dos tipos de fondos que hay, ¿no? Porque el otro sería como el fondo independiente, ¿puede ser? O no sé cómo lo llamarías. Claro, por ahí me tengo que ir muy a lo básico, pero los dos son independientes. Ujú. Vos, perdóname, ¿esta tesis la estás haciendo primero vas a hacer todas las entrevistas y después vas a investigar sobre el tema o investigaste primero? Estoy haciéndolo en paralelo, realmente. Ah, ok. Estoy investigando Por un ahí poco. tuviera una sugerencia o Sí, obvio. una idea, por ahí te hubiera convenido hacer las entrevistas después de haber investigado un montón sobre el tema, Ujú. porque es como que salís a campo a validar, porque por ahí lo que me estás preguntando eh, hace más sentido para sacar el valor de la entrevista, digo, qué Sí, sé sí, yo, sí. tenemos poco tiempo. Si tenías ese conocimiento previo, si sabías, por ejemplo, que yo me diferencio de Juan Zavala, Juan y lo conozco un montón, trabajé con él, somos conocidos así el ecosistema, que él busca puro rendimiento venture capital, porque es rendimiento financiero, mientras que yo lo busco para una corporación. Ujú. Pero los dos tenemos un fondo de inversión. La diferencia por ahí es que el mío es para una corporación y busca acelerar transformación digital. El de un VC clásico busca devolverle muchas X a sus inversores, No, principalmente, evidentemente que lo es una empresa. entiendo, lo entiendo. Lo que dice sería más parecido al fondo de Globan. Claro, exactamente, Sí, exactamente. Y después tenés fondos abiertos y fondos cerrados, aún dentro de los VC. Nosotros somos un fondo cerrado porque solamente invierte la corporación. Podemos haberlo hecho abierto, que hay Ripio Ventures, por ejemplo, nace de una corporación, pero es un fondo abierto, porque sale a buscar plata de inversores, de terceros. Yo no junto ni tengo una responsabilidad fiduciaria por plata de terceros, eso, solamente ese la plata que pone el. dinero de terceros es lo que se llama LPs. ¿Entrarían como limited partners o es otra cosa? No, no, son los limited Son partners, limited partners, ok. básicamente. Ok. Sí, sí, sí. Se genera un fondo, ahí el GP pone su parte, que en general, y ese que se arroga el derecho, no sé la terminología, ¿no? Pero se queda con el derecho de administrar, de llevar adelante las decisiones de inversión y demás.
y después levanta plata de terceros a cambio de un retorno esperado que no está prometido, pero que en general tiene el parámetro de industria, entre 3, 4, 5 veces. No sé. Ujú. Bueno, yo en Galicia estoy desde su nacimiento Ajá. y básicamente lidero el equipo y como te digo, es corporativo, es independiente, pero al final del día trabajamos por una corporación. No es que este es mi fondo, ni por casualidad, Ujú. y no buscamos generarle más plata de Galicia, porque creo que puede encontrar muchísimas otras formas de generar mucha más plata, sino que lo que buscamos es desarrollar tecnología y nuevos negocios para la corporación con una mirada de lo que es hoy la nueva economía, ¿no? Que rompe Ok. con el concepto tradicional de hace 25 años, cuando los top 100 compañías eran constructoras, bancos, supermercados, grandes productores de consumo masivo, eh, eh, petroleras, mineras, etcétera. Y vos te das cuenta hoy que si sumás la valoración de mercado de las principales 10 compañías de la Old Economy, nos suman entre todas la posición de caja libre de disponibilidad de una tecnológica, ¿no? Vos Ujú. mirás el balance de Google, de Nvidia, de cualquiera de esos, están montados sobre esos infinitos en caja. Y hoy las compañías tradicionales, como son los bancos, los supermercados, las discográficas, las constructoras, etcétera, tienen que buscar formas de adaptarse a hacer negocios en esa economía donde no son nativos. No se habla de esto de nativos digitales y no nativos Sí, sí, sí. digitales, y para eso utilizan estos vehículos como otra de sus diferentes formas de generar innovación. Ok. Ahora yo tengo una consulta que capaz con lo que explicaste quizá no sea para Galicia, pero te la doy igual dada tu experiencia en la industria, que es si fueras a armar un nuevo fondo de VC, o ya sea dentro o fuera de Galicia, y tuvieras que promoverlo para buscar el PIS, para buscar fondos, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué estrategias utilizarías tanto para B2B como para B2C? O sea, tanto para un consumidor, entre comillas, que busca aportar como persona humana, como para buscar fondos institucionales. ¿Qué estrategia tendrías ahí? Bueno, hay muy pocos casos, creo que existen casos, pero hay muy pocos casos en general de fondos que son así Ujú. para consumidor final. Primero porque implican mucho riesgo. Ujú. Segundo porque es una industria que nace en general de individuos que tienen mucha capacidad de destinar parte de su patrimonio neto a actividades de mucho riesgo, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de gente, en general los que invierten en estas industrias son institucionales, corporaciones, family offices, high net worth individuals, o sea, gente de muchísima plata que puede destinar el 5% de su patrimonio, que es un montón de plata, a este tipo de cosas, y no es un inversor común que por ahí tiene una expectativa y un retorno de la inversión de mucho más mediano o corto plazo. Entonces Ujú. vos invertís por ahí en un fondo, en money market o un fondo de acciones o un fondo de bonos porque estás generando tu jubilación o porque estás esperando a obtener un retorno para comprar tu casa, tu auto, irte de vacaciones. En el mundo de Venture Capital eso no es tan común. Hay un fondo agro que lo hace, que se llama InVenture, que acepta tickets de hasta 10.000, 5.000, 20.000 dólares de individuos, ¿Es un fondo privado pero ese? Digamos, no listado en CNB. buena pregunta, no sé. Eso no sé. Pero sí, es un fondo con una característica muy especial, porque aparte después eso se hace muy difícil, porque el mundo B2C es muy difícil de ir a capturar, necesitas generar un montón de contactos, traen un montón de problemas a administrar inversores, traen un montón de reporting, te hacen consultas, hay que tener disponibilidad. No es lo mismo ir a buscar plata de las 50, 100, 500, no sé, familias más ricas de Argentina, que ir a buscar plata haciendo publicidad en YouTube y en medio de público, Claro. diciendo, tráeme 5.000 dólares. Aún así todo, respecto a tu pregunta, eh, creo que lo primero que te que hacer es encontrar cuál es el P-Fund fit o match, digamos, ¿no? Entonces, si yo levantara un fondo, principalmente lo que me preguntaría es, ¿a quién le podría interesar tener visibilidad de lo que está pasando en esta industria? Si mi fondo es fintech, iré a buscar jugadores que están relacionados con el mundo fintech, que invierten en fintech, bancos institucionales y demás. Si mi fondo va a ser agro, iré a buscar familias que están haciendo negocios en el agro, o iré a buscar a los, no sé, a los Globo de este mundo, Ok. digamos. Si mi fondo es como el que era de Juan y Zabala, del futuro del trabajo, tendrá otro fit. Entonces, para mí lo importante relacionado con la pregunta, y mismo con la primera pregunta que me hiciste, es, depende qué tipo de fondo tenés. O sea, hay una cascada en general de decisiones que están subordinadas a otras cosas más grandes, que es
¿Qué fondo voy a tener? Bueno, dependiendo del fondo que voy a tener, es la estrategia de fundraising que voy a tener, la estrategia de inversión que voy a tener, la estrategia de generación de deal flow que voy a tener. O sea, perdón, Sebastián, ahí Así. descartás que no es un fondo generalista, o sea, nunca harías un fondo generalista como propuesta de valor. No te consulto, como que eso entendí No sé, de lo no que me contaste. sé, sí, no sé, pero así todo, creo que es una industria muy difícil a la hora de levantar plata, entonces tenés que tener mucho conocimiento de industria, mucho contacto para poder. Sí, capaz que podría ser generalista, es muy difícil hoy, pero sí o sí tiene que estar orientado a tecnología y en general muchos Eso sí. fondos están a B2B o a SaaS o a tecnologías disruptivas. Pero sí, es difícil. En general los fondos generalistas tienen un bias, tienen un sesgo. Así que por más que sean generalistas, hacia algo se orientan. Te dicen, somos agnósticos, pero por ahí estamos bias hacia e-commerce, marketplace y fintech, digamos. Claro. Entonces, Ujú. tiene sentido. Y después por ahí hay fondos que se preparan para hacer fondos super early, tipo el primer cheque. Bueno, si ese es el caso, tenés un activo distinto, entonces las personas que te van a invertir son personas que están buscando eso, ¿no? Como llegar a emprendedores muy early, conocer otro tipo de. Creen que pueden colaborar, muchos LPs en algunos fondos eh, aportan valor y Ujú. así se lo busca también a los LPs. ¿Sería el caso de Alina, por ejemplo, que lo mencionamos? Que No, buscan. no puedo opinar por Olina, no Ok, puedo opinar por ok. Olina, no conozco. Y dirías de alguna manera que, según entiendo, vos sabrás más, que las grandes corporaciones, por ejemplo las que figuran en el S&P 500, todas tienen, no sé si todas, pero la mayoría tienen fondos VCs incorporados, fondos corporativos. Con lo cual, la pregunta es si te parece que al invertir en un fondo que replica el índice, el S&P 500, de alguna manera uno está también invirtiendo de una manera muy secundaria en esa tecnología que a través de VC puede incorporarse a esas empresas, ¿no? No sé si se entiende. O sea, si Sí, invirtiendo, por no ejemplo, en conozco. Galicia, invertirías también en Galicia Ventures, en Argentina, por ejemplo. Sí, obvio, Ok, obvio, pero de vuelta, no es porque el retorno que le genera a la acción, sino porque lo que puede generar esa iniciativa en el resto de los negocios hace crecer el valor de la compañía como tal. ujú, No sé en el S&P 500 si hay tantas empresas, sinceramente no tengo ni idea de la estadística, no sé si de las 500 son 100, 300, 480 o 50, no tengo ni idea. Me parece que tiende más a estar debajo de la mitad que por encima de la mitad, pero es intuición. Pero de vuelta, ahí me preguntás por un fondo que replica, me imagino tipo un ETF, ya no exacto, sí, son sí. fondos de venture Sí, sí, no son exacto. fondos de venture capital. No es un fondo de venture capital. Claro. No creo que la gente que invierte en un fondo que replica el S&P 500 lo hace por eso. Creo que lo que No, desde es ya, ya. aspiracional. Claro. Es aspiracional. Vos invertís en esas 500 porque considerás que son el fondo representativo de la economía y del motor de crecimiento de Estados Unidos y del mundo de alguna manera. Entonces, que esa compañía haga lo que tiene que hacer para mantenerse dentro del S&P 500, se llame hoy CVC, se llame mañana AI, se llame pasado mañana agentes, robots, no sé, lo que sea. Ok, y volviendo un poco a la conformación del portfolio, que entiendo que tenés experiencia con eso en Galicia, ¿cómo se hace el scouting, por ejemplo? ¿Cómo buscan empresas para incluirlas en el portfolio? ¿Cómo es el primer acercamiento? ¿Es a través de networking, Pero vos digamos, decís interno? particular de Galicia o en general Sí, de la industria. si querés comentarnos de Galicia, lo que vos prefieras responder, no sé si tenés algún tipo de acuerdo de No, porque confidencialidad. no, pero porque en general de la industria digo, qué sé yo, hay que ir a buscar los libros. En lo que es particularmente Galicia, nosotros tenemos mucho, digamos, mucha estrategia de relacionamiento principalmente. Consideramos que como corporativo generar ese deal flow orgánicamente es muy difícil, es una industria que requiere mucho tiempo de posicionamiento, mucho contacto, mucha validación y eso va a pasar en el largo plazo. Hoy que todavía somos jóvenes, porque recién cumplimos 2 años, Ah, es la muy nuevo, principal no sabía. estrategia, sí, la principal estrategia de relacionamiento, de sourcing viene a través de relacionamiento con otros fondos. Entonces tenemos agendas recurrentes con fondos, con referentes de industrias, con otros emprendedores que básicamente de alguna manera nos van contando qué es lo que están viendo y de alguna manera a veces nos están invitando, particularmente porque nosotros no somos early, sino que somos earlyish, digamos. Lo que termina pasando es que si invirtieron pre-seed, nosotros le decimos, bueno, presentámelo, empezamos a conocer a ese emprendedor para que cuando levante su ronda seed o ronda A tengamos Ujú. más datos. Y ya estemos
automáticamente generado el pipeline. Después, por ahí lo que te puede pasar también es que hacemos un poquito de scouting proactivo, entonces estamos atentos a las noticias de mercado y de repente si surge en algún momento una noticia de, por ejemplo, estamos en muchos portales de datos, de noticias y demás, y dice, tal startup en México acaba de levantar su primera ronda por 4 millones, leemos, investigamos, pedimos una intro, entonces los vamos conociendo. Y ya te hago una de las últimas preguntas para ir cerrando, que estamos ya casi cerca de 15:30. Te consulto si te parece que es una propuesta de valor válida para un inversor estadounidense o europeo armar un fondo VC que sea solo de América Latina, ¿no? Que solo invierta en tecnología de América Latina, en nuevas empresas. ¿Te parece una propuesta de valor, digamos, interesante? Y en el caso de que te parezca, que asumo que sí, pero si no, bueno, me lo dirás, ¿cómo mitigarías los riesgos posibles que podrían llegar a haber desde otro país respecto del fondo, ¿no? Los riesgos en general, económicos o incluso, si querés, políticos, más difícil mitigarlos, ¿no? De alguna manera, pero quizás algún riesgo jurídico, si lo podrías mitigar. Pero ¿qué riesgos hablas? ¿Hablas de los riesgos del activo subyacente o de los riesgos de constituir? Porque yo puedo, como hay un riesgo si vos constituís un fondo de, no sé, chorearte la plata, fugarte con la plata, de haber hecho malversación de fondos, de haber cometido errores o ilícitos, o haberle tenido no haber tenido un buen KYC. No, claro, pero los dos, por ejemplo, eso es una buena respuesta. O sea, puede ser incrementar algún tipo de control de compliance de alguna manera. Eso es una buena respuesta que no. O sea, te escucho. No sé si hay alguna manera de hacerlo, por ejemplo. Porque, yendo a la primera pregunta, me parece que puede ser una primera punta, la de decir quiero crear un activo que exponga a alguien de Estados Unidos al conocimiento de lo que está pasando en Latinoamérica. La realidad es que hay 400 fondos en Latinoamérica que pueden hacer eso, sinceramente hoy. Entonces, y no es un número aproximado, es un número que, digo, no es un bolazo al aire, o sea, hay un montón de fondos en Latinoamérica, si no son 400 andarán 350, y la realidad es que la pregunta es, ok, si eso solo es tu propuesta de valor, me parece que es muy poco consistente, digo, tiene que haber algo más para esos inversores que tienen acceso a un montón de propuestas distintas. Entonces, Claro, yo la pregunta 350 es, es muchísimo. Es muchísimo. por eso digo, si quieren tener exposición a cosas que están pasando en Latinoamérica, hay un montón de fondos. Eso lo puedo Un encontrar, montón. por ejemplo, perdón la interrupción, pero lo puedo encontrar, hay una ONG que se llama LAUCA, algo así, ¿no? Ahí los puedo encontrar, por Sí, ejemplo. Esos no 350 que sé, mencionas. porque muchos de esos dependen de que estés asociado. Ok. Pero lo que hay es que cada país tiene su asociación de capital privado, emprendedor, semilla y private equity, que se llama algo con CAP, por capital. Entonces, busca ARCAP, OCAP, COLCAP, MEXCAP, BRCAP, y cada una de esas publica la lista de sus miembros. Ok. Y en general los de cada país están asociados. Entonces, de eso, más algunas cosas que vas a poder hacer Google Research, creo que vas a llegar a un número así, tipo 300 y pico. Entonces, volviendo a eso, no parecía ser que sea suficiente eso como propuesta de valor, sinceramente. Y a la hora de crear o sea, parece una punta interesante, qué sé yo. Quiero exponer a americanos que quieran conocer sobre lo que está pasando en el capital de riesgo en América Latina, pero me parece que no alcanza, no es suficiente y hay 350 opciones más. Entonces yo no haría un fondo con eso, eso solo, digamos. Y respecto a mitigar riesgos, si los riesgos son de activo subyacente, digo, no tiene ningún sentido la pregunta, porque si vos querés mitigar el riesgo político de, no sé, el riesgo político jurídico que existe en los países emergentes como Latinoamérica, no inviertas en un activo que hace capital de riesgo donde realmente la regulación te puede cambiar de un día para el otro y haber hecho caer 100 startups porque cambió la regulación del Banco Central o porque cambió la regulación del ente de contralor de la no sé qué. Había un caso muy famoso de las valijas inteligentes, estas que venían con chips, que prometían ser una disrupción total en la industria, al punto de que todas las empresas se me olvidó el nombre de la productora de valija más conocida. Samsonite sería algo así. Sí, Samsonite, exacto. Al punto que Samsung y todo estaban como desesperados y hicieron lobby en la regulación, el regulador, y el regulador, la entidad de aviación y demás, no permitió que se suban ese tipo de valijas a los aviones. Entonces,
ese tipo de riesgo, el inversor que invirtió en eso perdió la plata, porque la regulación cambió, no estaba regulado, no es que estaba prohibido, y tampoco estaba permitido, vino el regulador y dijo está prohibido, y lo que hacía esa compañía se perdió como tecnología. Ok. Ahora, si son cosas de mitigar, de riesgos de crear un fondo, no sé si soy el más experto, pero hay un montón de mecanismos de garantías, algunas, algunos mecanismos que puede haber para que se puede crear un comité de advisors de los LPs para que en caso de que ciertas decisiones deban pasar por ese comité para evitar que tenga full independencia de tomar cualquier decisión en GP, mecanismos de control, digo, hay algunas cosas que se pueden hacer. Ok, y si querés última pregunta, no sé si tenés que irte ya, si no te hago una última. Sí, me tengo que ir ya, perdón, Listo, me no, no, tengo que ir. no hay problema. Gracias, Sebastián. Pues me arranca otra reunión. Dale, Dale, muchísimas no de gracias. nada, éxitos. Dale, hasta luego, gracias. Chao, hasta luego.